están dentro del 10% o ese 15% que es sector formal. Parece que ahí también hay trampa de algunos de los sectores, que en uno de los apartados que les compartí por WhatsApp también habla esto del surgimiento de la... y cómo es que esto del milagro cruceño es una burbuja en últimas, que fue fomentada y en últimas se sirvió del gobierno, aparte de las concesiones y demás, eh, diríamos, permisos que se les otorgó para que puedan desarrollarse como industria, como potencia y puedan beneficiar a todo lo que era el sector boliviano, pero en últimas se nota que fueron creciendo como pseudocapitales sin una conciencia de Estado como tal. Adelante, Sergio. Gracias, Heinz. Sobre el tema también de la tercerización de la producción económica, ya lo hizo un informe el CEDLA, y el CEDLA habla acerca de también esa mano de obra, esa tecnologización que hubiera llegado a Santa Cruz y cómo realmente en vez de crearle a este sector oriental la capacidad económica a la que tú te refieres, a la potencia económica que es Santa Cruz y Cochabamba, Obén y todos los lugares, por la mano de obra rural. No es tanto así, los sindicatos también, según el informe del CEDLA, los sindicatos también en ese lugar habrían apropiado y habrían, digamos, hecho disminuir la fluidez económica del trabajo que se concede en esos lugares. ¿Cómo? ¿No? Organizándose, monopolizando, como decía Anatoly, haciendo oligopolio incluso de algunas maquinarias, de algunos servicios que se dan allá. Nada raro es la FECPO Cruz o la Expo Cruz, que es otra, el Rotary Club, que es otra, que son que se puede decir, ferias económicas en donde se hacen transacciones económicas con países de Arabia, con países de Europa, de Alemania y otros, tanto como para el intercambio de genética animal y de mejoramiento de los animales, el ganado y todos esos, o tanto como las transacciones económicas para, o acciones para mejorar, digamos, la tierra, la siembra y sus productos, abonos transgénicos, pesticidas, todo eso. O sea, la agroindustria, como conocemos nosotros bien textual, ¿no? La agroindustria. Pero una agroindustria que, según la teoría de la dependencia, está creando más daño al que es consumista de esa agroindustria en el Oriente o a los que dependen de esa agroindustria en el Oriente, ya sean empresarios, ya sean microempresarios, macroempresarios, porque beneficia, digamos, al desarrollo tecnológico de Europa y de Alemania. Entonces, es nomás una colonialidad, es nomás una colonialidad neomoderna que sigue estableciéndose, no dejando que la economía se supedite, ¿no? Se limpie por sí misma para enfrentarse a esa dependencia tecnológica de la agroindustria. Ahora, partiendo de este punto, para dar tal vez algunos otros temitas más en este conversatorio, yo quisiera referirme a que el trabajo y así también el sindicato ya no han de ser, digamos, dos herramientas esenciales de la sociedad, porque más allá de que el trabajo sea moral o antimoral, tengas y no tengas trabajo, dice mucho de ti, pertenezcas a un sindicato o no pertenezcas a un sindicato, no estés afiliado, dice mucho de ti en nuestra sociedad. Más allá de esa moral económica, habría que ponerse a pensar cómo la tecnología, como en el caso de nosotros, nos arrincona a depender de ella y no se nos cede el paso visible, presencial, por ejemplo, de llevar esta charla, digamos, a un espacio más concreto, vernos las caras y hablar en vivo y directo con nosotros e intercambiar las ideas que comúnmente la universidad debería hacer y que no la hace, ¿no? La universidad, al igual que la tecnología, al igual que cualquier otro lugar, se está constituyendo en un nido donde se impone ideas, más bien se las vacía las ideas, como decía Paulo Freire, hace una educación bancaria de nosotros. Entonces no deja contrarrestar, no deja juzgar, cuestionar, qué es realmente ese nuestro trabajo de nosotros, cuestionar esa idea, cuestionar esa lógica, cuestionar esta tecnología, estas formas de trabajo, estas formas de sindicatos. La tecnología actualmente está haciendo que el trabajador se actualice
y cree contenido de su trabajo de una y de otra forma. Si vende muebles, a ver que cree contenido de esos muebles y que lo suba a la plataforma, a la aldea global. O sea, ya necesita más tiempo, ya no es suficiente una tarjeta, ya no es suficiente una tarjeta de presentación donde está su nombre, su número, su dirección. No, tiene que estar vendiendo 24 horas, tiene que estar disponible las 24 horas y su agencia virtual, va a estar en la aldea global, que son las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, todo eso, van a hacer recién que se visibilice el trabajo. Y actualmente vemos en España, vemos en ¿qué se llama esta parte? Finlandia, no sé si está por este lado también Corea del Sur, donde la mayoría de los profesores están subiendo sus lecciones virtuales, ya así como serie, ¿no? Lección uno aritmética, lección 2 álgebra, lección 3 geometría, así. Entonces, y están, ¿no? Creando, suscriptores. Usted aprende en cualquier momento, no tuvo la clase, entonces suscríbase, yo tengo mi serie, yo tengo mis clases virtuales. Esto que afecta a cualquier producto, que afecta a cualquier persona, en cualquier rubro laboral, está creando dependencia tecnológica de la identidad del trabajo. ¿Qué es lo que sabes hacer? Dínoslo, pero dínoslo por las redes sociales. Entonces, en este momento nosotros también estamos ahí haciendo unos conversatorios virtuales. Seguramente lo vemos propicio por ahora. No creo yo que sigamos con esto mucho más tiempo, sino que también es necesario estar presentes, intercambiar esto verbalmente y presencialmente, ¿no? Veamos ese punto, por favor, porque es también muy importante. Gracias, Sergio. La autocrítica, claro, siempre se va a tomar en cuenta. Mencionabas que sí, va a haber oportunidad. Estamos ya planeando una vez que vayamos consolidando lo que es el grupo de los conversatorios para tratar de hacer mínimamente una reunión mensual, así en vivo y en directo, y veremos el tema del espacio, sobre todo, cómo gestionar, ¿no? Si Carrera o alguien nos puede favorecer, porque sería nuestro tal, diríamos, más débil. Saben que en domingo es difícil, la universidad no abre, así que incluso el tema de los horarios o que cada uno tenga el tiempo. Compañero, por ejemplo, Marco Antonio está en provincia y no podría llegar de manera física, aunque quizás sí nos podría acompañar de manera híbrida, ¿no? Pero están dentro de las visiones que tenemos acerca de cómo desarrollar los conversatorios. Mencionabas también cómo este tema de las tecnologías, las inteligencias artificiales, las redes, el WhatsApp, y cómo es que esto también han afectado la genética de aquello que se consideraba el sindicato, por lo menos en el sentido teórico, como trabajaba Marx. Esto es algo que hay que tomarlo en cuenta y hay que comenzar también a pensarlo, porque creo que nadie más está comenzando a pensar en estas cosas. Todos se limitan solamente a hacerle odas a la historia, a ver románticas luchas de clases o demás que se han desactualizado, se han destemporizado de lo que es la actualidad, el paradigma multipolar y demás cosas que se nos vienen encima. El fenómeno chino, la guerra de aranceles que tiene con Trump, y bueno, todas estas temáticas que tienen, diríamos, su impacto indirecto en lo que son nuestra realidad periférica y en este caso boliviana y dentro de ella a nivel universitario. También mencionabas, y esto también en sentido de autocrítica, preguntar, ¿no? Y a ver si Juan Manuel también puedes complementar a esto. Hablando de los sindicatos, la universidad también tiene su sector de sindicatos. ¿Y cómo es que ellos, viéranse, algunos dicen, son los que manejan junto con docentes casi al mismo nivel lo que son los destinos del sistema universitario como tal, y nosotros siempre colgados porque ellos sí están autoorganizados, ellos sí, bueno, pelean por todo lo que tienen que pelear, si son beneficios sociales, primas y demás, y creo que son intocables. Tengo de eso bastantes experiencias corroborables de que cobran ingentes cantidades por antigüedades y demás cosas que incluso hay la figura de que gente que se jubila cobra su jubilación y se vuelve a reenganchar en el aparato. ¿Dónde o en qué sindicato se hace eso? Solamente al parecer que es en la UNSA, una especialidad, a modo de autocrítica, ¿no? Adelante, Juan Manuel.
Muchos puntos para tocar. En primer lugar, me parece interesante lo que Sergio habla en relación a esta modernización del trabajo. Y más que todo como modernización, yo mismo cuando decía, va a ser provocativo esto, porque tal vez yo en mi ingenuidad pensaba que el pensamiento era básicamente algo que provenía de los años 80, donde criticar el sindicato prácticamente era una, un, algo grave, por ejemplo, para ciertos segmentos ideológicos, era prácticamente destezar a un sujeto político enorme, sacar de la palestra política a aquel que representaba la gran mayoría de los trabajadores. Y me parece curioso en este sentido mínimamente, cómo el rol del sindicato se ha ido tergiversando, cómo a día de hoy es tan difícil ver algo positivo. Entonces la pregunta yo diría, ¿hay algo realmente positivo dentro de un sindicalismo actual? O sea, que podemos verlo, no dentro de aspiraciones utópicas, no dentro de presunciones de cómo deberían ser, dado que la política a veces siempre subsiste, ¿no? De esta configuración, de crear un relato que de alguna manera prometa algo beneficioso, pero a día de hoy es tan interesante, por ejemplo, ver este vuelco casi total de estos grupos representativos. Poco más que eso, y también tal vez tocando el tema que Haynes me antecedió sobre el tema de la universidad, yo simplemente tal vez quiero un poco relacionarlo a lo que yo entendía, cómo se estructuraba estos sindicatos, grupos, organizaciones. Según Robert Michels, hay una estructura, o sea, es algo, es una necesidad, hay una utilidad en esto. Y me parece interesante cómo hace un poco la justificación del porqué de un sindicato, porque en primer lugar, ve que hay segmentos dispersos que no tienen mucha relación propia, son ajenos, son familias individuales separadas, pero de alguna manera comparten algún vínculo común, puede ser el trabajo, puede ser alguna afición, etcétera. Y de alguna manera ahí entra esta necesidad, él lo llama una necesidad casi natural de organización, donde encuentran esta formación de pequeños segmentos y pequeños grupos en un inicio. Pero hay algo particular en este primer proceso de formación de estas organizaciones, porque él habla, por ejemplo, de una monopolización del saber. O sea, esto más que todo, cuando formas el grupo, hay un segmento que son los que va a tener en pugna constante, pero aquellos representantes, en muchas comillas, que son básicamente los líderes, los segmentos. Y estos tienen ciertas cualidades y ciertos accesos que más que todo eran más propios de aquella época, pero en nuestro país es bastante vigente. Por ejemplo, la idea de monopolizar un cierto tipo de conocimiento en ámbitos, por ejemplo, ya en lo más práctico y boliviano, por ejemplo, conocimientos jurídicos sobre temas de la alcaldía, sobre temas municipales, sobre temas de cierto tipo de regulaciones. Entonces, estos se vanagloria, por ejemplo, de tener este tipo de conocimientos y controlar más que todo a los individuos y su ignorancia más que todo, por ejemplo, en los casos que ponían paradigmáticos, por ejemplo, sectores de la 16, sectores comerciales de la ciudad de La Paz o Justus, donde todos prácticamente están sindicalizados, muchos de los comerciantes carecen de estos conocimientos. Piensan, por ejemplo, de manera muy curiosa, que son los sindicatos quienes son los que crean y de alguna manera otorgan los patentes municipales, cosa que prácticamente no tiene ningún sentido si uno entendería la estructura municipal, pero viéndolo, estos segmentos consideran que básicamente los sindicatos son los que hacen los trámites, les dan, se arrogan el título de ser aquellos que han otorgado estos títulos de para sus puestos, sus negocios, y simplemente hay una pasividad natural de las masas que simplemente no ponen a considerar, a criticar, porque hay una comodidad, porque hay un interés dentro de estos. Y aquí también pasaría por la misma universidad, creo, que si bien hay algún culpable, algo, podríamos decir, que es la razón de la degeneración, también recae sobre los sectores de las masas que no tienen ningún interés más allá de simplemente buscar lo fácil, buscar que un representante haga todo, un representante se robe el título y de representación y simplemente él haga todos los trámites y obviamente ellos van a
terminar idolatrándolos. Ejemplos hay muchos, yo he visto prácticamente varios casos de esto.